Damián, en este programa vamos a tratar un poquito alrededor de las conclusiones que hemos sacado en la reunión que tuvimos el domingo de nuestro Comité Ejecutivo Internacional. Estamos hablando de la corriente comunista revolucionaria internacional que integramos con compañeros y compañeras de 4 continentes distintos. Ahí hablamos de la burbuja, que está a punto de estallar, la burbuja inmobiliaria, esta que es producto de la gran crisis económica que estamos transitando, las tensiones entre los distintos imperios que se agravan, el proceso de relocalización de las empresas imperialistas producto de toda esta situación, y por último, algo muy importante para nuestro análisis, que es la tendencia cada vez más pronunciada a que los regímenes se endurezcan, o bien convirtiéndose en dictaduras o con características bonapartistas, que después lo vamos a explicar. Contame un poquito, Damián. Sí, por ahí para arrancar, la burbuja en China, la burbuja financiera en China, que se produce por una crisis inmobiliaria, igual que la del 2008 en Estados Unidos, tiende a ser, o todavía no termina de estallar, pero hay dos cuestiones que son particulares en relación a lo que fue la crisis del 2008, ¿no? La del 2008 en Estados Unidos. Recordemos la caída de Lehman Brothers. Una es que el Estado chino no está en condiciones de hacer un salvataje, como hizo en su momento el gobierno yanqui, porque los niveles de endeudamiento público son tan grandes que le producirían una crisis financiera al Estado. Sería como trasladar la crisis de la empresa privada al Estado. Ha dado algunos pasos para resolver este tema, tratando de que empresas privadas absorban la deuda, pero nadie quiso hacerse cargo de semejante muerto. Y el otro elemento que es diferente a la crisis del 2008 es que las repercusiones en América, y en América Latina sobre todo, van a ser mucho mayores. ¿Por qué? Porque China es un mercado al que, digamos, los países como los nuestros le venden un montón de cosas, sobre todo materias primas, y una crisis que afectaría, por ejemplo, a la industria de la construcción, va a afectar a países como Brasil, como Chile, como Perú, y necesariamente a Argentina, que está vinculada también a todos estos mercados. En ese marco, nosotros analizamos en nuestra reunión que se profundizan los conflictos de la guerra comercial, no sea entre los distintos países imperialistas peleando por un mercado que se achica, producto de esta crisis de sobreproducción que estamos transitando y que no pueden resolver, y que como parte de estas tensiones se produce un proceso de relocalización defensivo de los monopolios imperialistas, yanquis, europeos y compañía, tratando de buscar otros lugares a donde ubicarse, saliendo de China y de los sectores influenciados por el imperialismo chino. Sí, es un proceso económico y político, se puede decir, porque por un lado hay, digamos, la crisis general también implica una especie de crisis de la globalización que hace que a las empresas ahora les resulte, digamos, más caro producir en todo el mundo, por lo que cuesta el transporte de las mercancías o el transporte de las materias primas, de los componentes. En ese sentido, Estados Unidos comenzó a dar pasos para, como decía Trump, volver a América, pero no a América del Norte, no a Estados Unidos, porque los costos de salario son importantísimos y los salarios de los yanquis no son tan bajos como los de los obreros chinos. Pero están volviendo a países, por ejemplo, como México, y probablemente tiendan a hacerlo el resto de América Latina, buscando salarios bajos y reducción del costo de transporte, lo cual es de alguna manera o terminar siendo una especie de revalorización del patio trasero con todo lo que eso implica, ¿no? Porque si las empresas vienen para acá van a buscar golpear a la clase obrera para que los salarios se abaraten muchísimo más. En ese contexto, el otro aspecto que
profundizamos en el análisis, porque lo venimos explicando a partir de lo que denominamos contrarrevolución COVID, es la tendencia de los regímenes, o sea, la manera en que funcionan las instituciones que sostienen al capitalismo en cada país, a endurecerse, o bien mediante dictaduras, o, ahí donde no pueden, una institucionalidad de carácter bonapartista, o sea, mucho más dura que la anterior, donde no funciona tanto el juego parlamentario, las libertades democráticas, etc. Parte de eso han sido los golpes de Myanmar, el último golpe de Sudán que se dio hace unos días atrás, el anterior de Túnez, el golpe de hecho que se dio en Hong Kong por parte de la dictadura china, o aquellos procesos de limitación de las libertades que están tendiendo a desarrollarse a partir de lo que se denomina el Green Card o pase sanitario, o sea, tratando de poner en caja el movimiento de masa, porque si algo tienen en claro los burgueses es que a esta crisis de sobreproducción no la resuelven de forma natural, la resuelven destruyendo fuerzas productivas, lo pudieron hacer mediante guerras en la primera y la segunda, no lo pueden hacer hoy por hoy con contiendas bélicas parecidas, tratan de profundizar este proceso en la perspectiva también de avanzar a esas guerras más clásicas. Sí, todas las crisis grandes han producido cambios en los regímenes. La Segunda Guerra Mundial quizás es el proceso más conocido, más clásico, que dio lugar al fascismo, pero no solamente fue el fascismo en lo que era llamado el eje, sino que los regímenes o los países que combatían al fascismo, como el caso de Estados Unidos, también tuvieron que endurecer su régimen y quitar libertades democráticas. Fíjate que el macartismo es un proceso de aquellos años y tiene que ver con que, por un lado, digamos, al entrar en un estado de guerra, digamos, la guerra comercial es una forma de guerra, que todavía no puede pasar a una guerra abierta, como bien decías, pero es una contienda entre las potencias, y a la vez porque hay un proceso de agotamiento del régimen democrático burgués, y desde la contrarrevolución COVID, que es un punto de inflexión, probablemente no volvamos a vivir las democracias burguesas o las democracias representativas como las conocíamos hace unos años, ¿no? Sí, el otro aspecto que se desprende de todo esto es que el movimiento de masas no está tranquilo, o sea, no se va a quedar quieto frente a lo que está aconteciendo del otro lado del mostrador, o sea, este ataque a las libertades, a los derechos, a las conquistas, al salario, a los puestos de trabajo. No se va a quedar, no se está quedando tranquilo, o sea, ya está respondiendo, en algunos lugares mediante huelga general, en otros mediante movilizaciones multitudinarias. En Italia, los portuarios, la clase obrera del frente, uno de los sectores más dinámicos y concentrados del país y de vanguardia, respondiendo al ataque a las libertades, diciendo no al pase sanitario. En Estados Unidos, con la huelga de John Deere y la oleada de huelgas del movimiento obrero industrial, en uno de los países fundamentales en cuanto al movimiento obrero industrial hablamos. En Argentina también vamos para ese lado. Bueno, ¿qué hacemos los revolucionarios, las revolucionarias, frente a este combo que vos explicaste bien en el sentido de la crisis que se profundiza, en cuanto a que los gobiernos son cada vez más duros y el movimiento de masas responde? O sea, revolución y contrarrevolución profundizando sus aristas. Sí, es un proceso que, como bien decías, implica movilizaciones de masas en muchos países, pero en algunos importantes, como el caso de Estados Unidos, de Italia. La huelga de Corea expresó más o menos también eso. Ha puesto en movimiento a batallones de la clase obrera. Y generalmente, o siempre en realidad, cuando la clase obrera entra en escena, cambia el escenario político radicalmente. Por eso creemos que la tarea de los revolucionarios y las revolucionarias es
meterse en esos procesos, vincularse a la clase obrera, vincularse a esa vanguardia y sobre todo tratar de construir junto con esa vanguardia una salida política a la crisis, una salida que no puede dar el capitalismo. Nosotros estamos empezando a promover o empezando a debatir con compañeros de base la construcción de un movimiento que ocupe el lugar que ocuparía un partido de trabajadores, digamos, un movimiento de independencia de clase que unifique todas estas luchas, pero que con un programa y con una estrategia y con independencia de clase fundamentalmente, apunte a una salida por fuera del capitalismo, a una salida hacia el socialismo. Nuestra tarea como revolucionarios y revolucionarias en términos globales, porque nosotros consideramos que la clase obrera no tiene fronteras, y para derrotar al capitalismo hay que derrotarlo a nivel general, particularmente a sus destacamentos más significativos imperialistas. Por eso construimos una corriente internacional en la perspectiva de hacer un partido mundial de la revolución, es construir este Estado Mayor revolucionario. Partido es la concepción desde el punto de vista leninista, desde el punto de vista de las consideraciones de la Tercera Internacional que reivindicamos, pero un partido con ramificaciones muy grandes hacia las masas, con mediaciones que nos permita llegar a amplios sectores. El partido por sí solo nunca llega a todos lados, a amplios sectores. O sea, un mecanismo de engranaje, de círculos concéntricos, como dicen algunos camaradas, como el propio Lenin decía. Para eso, en Argentina, le proponemos a quienes deberían hacer eso que lo hagan, al Frente de Izquierda, inclusive al PTS, que hablaba de construir un amplio partido de trabajadores con tendencias internas, pero que nunca lo hizo. Razón por la cual estamos empezando a tantear a un sector del activismo independiente con el cual tenemos relaciones para poner en marcha un movimiento por un partido de trabajadores, un movimiento por la autoorganización, un movimiento por la acción directa, un movimiento por el feminismo clasista, un movimiento que sintetice todas esas banderas, pero que tenga un norte. Es el que pelea por lograr que la clase trabajadora y el pueblo, mediante sus asambleas populares y la coordinación de las mismas, no debata solamente cómo enfrentamos y derrotamos a los de arriba, sino cómo lo superamos, con qué programa político, cómo gobernamos. Por lo tanto, la gran perspectiva es si siguen gobernando ellos y ellas, o sea, los capitalistas, o gobiernan los y las de abajo, los trabajadores y el pueblo. Es la gran tarea del momento,